Aski Urukipanaya, Aski Hypokipanaya, Aski Aruma Kipanaya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Nosotros somos Pacha Saraya Yatiña y estamos eh, participando de este primer Congreso de Ingeniería Ambiental y Ciencias Ambientales que se está realizando en Sucre, en el departamento de Chuquisaca, en el estado plurinacional de Bolivia. Entonces, la presentación titula Ajayunaca. Ajayu es espíritu y Naka es el plural, o sea, se referiría a la espiritualidad o a los espíritus, ¿no? Se refiere también a la sabiduría ancestral espiritual en el sentido de llamar a la atención hacia lo espiritual en el sentido de las ciencias ambientales. Esta es una propuesta que está basada en investigación científica rigurosa a través de diferentes organizaciones, colectivos y personas como investigadoras, investigadores independientes. El grupo Pachasaraya Yatiña es una comunidad, es una reunión de diferentes organizaciones que están vinculadas, por ejemplo, a la Universidad de Brown en Estados Unidos, a la Universidad Estatal de Nueva York en el estado de Nueva York en Estados Unidos, a varias organizaciones en Bolivia como Prosuco, que es una organización no gubernamental, también CADEC, que también es otra organización no gubernamental, y estamos representando también a la Universidad Tecnológica Boliviana, entre otras organizaciones. Entonces, esta presentación tiene la intención de durar unos 20 minutos aproximadamente y estoy transmitiendo desde la ciudad de Panamá, aquí muy cerca al canal de Panamá. Mi nombre es Mori Romero, soy ingeniero ambiental y en ecología, graduado de la Universidad Tecnológica Boliviana en La Paz, Bolivia. Tengo una maestría en la Universidad Estatal de Nueva York en ciencias ambientales. Fui estudiante de doctorado ahí también. Soy perito ambiental por la Universidad Pontífica de, de Río de Janeiro, Universidad Católica de Río de Janeiro, y bueno, otros diplomados y posgrados también. Entonces, tenemos esta presentación que más o menos está respondiendo a una cuestión planetaria. Por eso ahí el planeta Tierra está mostrándose en movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y que más o menos nos hace a nosotros nos da la responsabilidad de pedir permiso para hacer esta exposición que tiene mucho que ver con nuestra relación con la naturaleza, con el medio ambiente, pero es nuestra relación con la Pacha, es nuestra relación con el espacio y tiempo, es nuestra relación con nuestros ancestros y nuestros Achachiranaka, que serían nuestros espíritus protectores, así como los Uyuwiris. En el mundo Aymara y en otros mundos indígenas tenemos esta costumbre de pedir permiso. Entonces pedimos permiso al Illimani, pedimos permiso al Mururata, y aquí también tenemos una foto del cóndor, que también es como el animal que representa a esta dimensión que es del Alajpacha, ¿no? Del Alaypacha también, que está referido al cambio climático, es un ave guardián. Por otro lado, también tenemos aquí al abuelo Lucas Choque, que es el presidente vitalicio del Consejo de Amautas de Tiwanaku. Y por otro lado, tenemos ahí a la ciudad de Tiwanaku, justamente con las diferentes, digamos, las huacas, las deidades. Ahí tenemos al monolito, al templo de Calasasaya, ¿no? Que es lo que ha quedado de la cultura tihuanacota y ha sido heredada a los aymaras. Entonces también presentamos al lago Titicaca, que es el Huiñaymarca, ¿no? El lago Titicaca, el Huiñaymarca significa pueblo eterno. Entonces pedimos permiso para utilizar la palabra, para expresarnos,
para poder transmitirles esto que estamos investigando, esto que estamos construyendo ya varios años y estamos aquí presentando al Congreso de Ingeniería Ambiental y Ciencias Ambientales, ¿no? El, el grupo está conformado por varios cientistas ambientales y varios ingenieros ambientales también. Entonces acá estamos presentando esta introducción que tiene una forma tetraléctica en el sentido de mostrar a la Chacana, que es la constelación de la Cruz del Sur, que tridimensionalmente tiene una interpretación múltiple en diferentes escenarios y específicamente en este caso estamos poniendo o por un lado a Villa Ayala, que es un concepto justamente aquí en Panamá. Estamos cerca de Cunayala, que es la comarca Cunayala de la gente Dule, de la gente Cuna, que con los que estamos trabajando justamente el concepto de Aviala, que se refiere a todo lo que son las Américas, específicamente también a lo que se entiende como Latinoamérica, con la idea de universalizar los conocimientos aquí desde la Yala y también reconocer al Tahuantinsuyo, que se refiere a los Andes, donde está Collasuyo, que es Bolivia, ¿no? Entonces, una interpretación desde nuestra identidad, desde nuestra cosmovisión. Entonces, Abya Yala, de donde hablamos al mundo a escala planetaria. También nosotros presentamos otro concepto, son nuestras propias categorías culturales con las que hemos crecido, con las que nos familiarizamos, ¿no? Y que están respaldadas fuertemente por la bibliografía, pero también por nuestra cultura, nuestros pueblos, ¿no? Es la representación máxima de nuestra ciencia originaria. Entonces, en ese sentido, también el Pachacuti, que se refiere al retorno del tiempo, en su traducción al castellano, y está planteando este tiempo de cambio, este tiempo nuevo de transformación que es la crisis de la ciencia occidental. Por eso también estamos planteando esta ciencia aymara o esa ciencia originaria en nuestro trabajo y así como lo ha expuesto Fanny Ramos Quispe en lo que se entiende como la transdisciplinariedad, que es un esfuerzo de la ciencia occidental para reconocer los diferentes conocimientos, o sea, las diferentes ciencias. En el caso aymara es el yatiña, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta crisis múltiple, como lo ha planteado Fanny, básicamente es una crisis del modelo de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros somos críticos al concepto de desarrollo sostenible y básicamente estamos viendo, por ejemplo, las quemas que hay en Bolivia. El modelo agroindustrial está generando esto y está en el marco del desarrollo sostenible y básicamente estamos haciendo un llamamiento a toda la población para encontrar otras formas de vivir, otras formas de entender en base a los resultados de diferentes congresos científicos, de diferentes encuentros, seminarios de diferentes disciplinas, hasta la transdisciplinariedad, ¿no? Pero, por ejemplo, en sociología, en antropología, en otras ciencias sociales, pero también en las mismas ciencias naturales, ¿no? Hay una crisis, ¿no? Y se refleja justamente en el cambio climático, en la crisis climática. Entonces, en ese sentido, estamos en tiempo de Pachacuti, es un tiempo de Warmi Pachacuti, o sea, sería un tiempo de las mujeres, es un cambio importante, ¿no? Las mujeres están trayendo lo femenino. Entonces, en ese sentido es que planteamos esta categoría y por el otro lado también en esta tetraléctica al Pachagrama, ¿no? Que sería básicamente una forma en la cual se ha podido organizar el conocimiento que viene, digamos, presentado por Prosuco como la organización no gubernamental que ha trabajado con este instrumento, con la participación de Eleodoro Valdivieso y otros, como María Quispe también, que son autores que están trabajando, implementando esta modalidad del Pachagrama, que consiste en las gráficas que permiten transmitir el conocimiento de las personas al observar los indicadores naturales y hacer las gráficas correspondientes a partir de la observación agroclimatológica, generar pronósticos que ayuden a decidir dónde y cuándo sembrar.
Entonces, esto es una parte de la ciencia originaria y también es lo que, digamos, estamos resaltando y estamos respondiendo a la crisis civilizatoria a partir de nuestra propia cultura, ¿no? Estamos resaltando nuestra propia forma de entender el espacio y tiempo, y de ahí viene el Pacha, es el espacio y tiempo, y los gráficos que mostramos, ¿no? Hay una serie de publicaciones basados justamente en esta relación. Prosuco se refiere al conocimiento compartido. Entonces, de esa manera se entiende esta parte del Pachagrama. Y en la otra parte de esta chacana que estamos presentando en la introducción de nuestro trabajo y la presentación de lo que es Pachasaraya Atiña, estamos mostrando a la comunidad, ¿no? Es decir, la comunidad en el sentido no solamente de las personas que se reúnen para realizar actividades como este congreso, sino también en el sentido de que nosotras tenemos ancestros. Tenemos ancestros y ancestras que han, digamos, dejado este plano de existencia y se han presentado en otra forma, en otra dimensión, y que nos ayudan a abrir los espacios, así como Rafael Bautista Segales lo ha manifestado en sus exposiciones, que es uno de los filósofos más reconocidos de Bolivia, Aymara también. Entonces ha planteado esta interpretación que ha sido para Pachasaraya Tiña, para nuestro grupo, el entendimiento de cómo las personas que viajan o fallecen o mueren están abriéndonos camino en la lucha social. Entonces, todo esto es parte también de nuestra ciencia, pero nuestra comunidad, además de tener ancestros, también tiene a las personas, pero también a los animales, a las plantas, a todos los seres vivos que acompañan en este espacio en el que estamos viviendo, y también las deidades, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante, a Chachilanaca o a Huichanaca, que son las deidades a quienes nos debemos, ¿no? Las entidades tutelares. Detrás de mí está el árbol Sabi, y el bosque tropical, que están siempre cuidándonos, entonces también forman parte de nuestra comunidad. Entonces es un recordatorio, ¿no? De que han habido comunidades, somos comunidad y vamos a seguir siendo comunidad a partir de nuestra identidad cultural. Entonces el concepto comunidad también ha sido desarrollado por varios autores como Juan José Bautista Segales en varias publicaciones y en videos con los que nosotros trabajamos como material de interpretación, como con marcos que nos ayudan desde la filosofía, epistemología, ontología, ética, trabajar la axiología también, ¿no? Son como de dónde viene el conocimiento, cuál es la ciencia de las ciencias, lo epistemológico, cuáles son los valores, ¿no? Eh, Ahí nos habla, ¿no? La naturaleza. Entonces, en ese sentido, básicamente, esta primera parte de la introducción nos muestra también el objetivo de esta presentación, que es el de dar a conocer lo que es Pachasaraya y Atiña como una especie de, no sé, dispositivo social que nos conecta, que nos ayuda a relacionarnos y ampliar el conocimiento y ampliar digamos, del pensamiento al conocimiento y plantearlo en investigación intercientífica en espacios como este Congreso. Em, ¿Cuál es el método que utilizamos? Básicamente, Pacha Saraya Yatiña trabaja con este concepto Pacha, que es el espacio y tiempo, y lo que principalmente estamos haciendo es desarrollando esta categoría Pacha Saraya Yatiña, que se basa, como habíamos mencionado antes, en que las personas se reúnen cada 2 semanas por Zoom, ¿no? Que es parte de la forma en la que nos relacionamos. Eso es parte de la coexistencia entre tecnologías, entre culturas. Entonces, somos personas y colectivos y organizaciones que nos ordenamos, digamos, en exposiciones y conversatorios en escala Avia Yala, y que publicamos los videos y que todos están invitados y invitadas a participar. Tenemos varias decenas de videos en los que hemos podido trabajar y construir científica y no científicamente diferentes formas de entender conceptos como Pacha o Pachamama
u otras y otras más, ¿no? Estos están disponibles en YouTube y son de acceso libre. Entonces, esa es la forma en la que hemos podido cumplir los objetivos que teníamos como organización. La misma organización es mostrar la organización es nuestro objetivo y este método es a través de esta chacana que estamos mostrando acá. La chacana es como una cruz cuadrada, como estamos viendo en la imagen. Y el concepto es básicamente también intercambiar la información, intercambiar los alimentos intelectuales o los alimentos de conocimiento y sabiduría de donde venimos cada uno de nosotros. Entonces ahí entra el concepto aptapi, que sería la reunión de todas las ideas y la conversación y el diálogo, ¿no? Conviviendo y compartiendo, digamos, en todo este tiempo. Ya son varios años que estamos trabajando con esta forma de entender y transmitir los conocimientos y todos aportamos y contribuimos conjuntamente a partir de nuestras propias experiencias y respondemos a la crisis actual de la humanidad, ¿no? A escala planetaria, pero siempre centrados en lo que se refiere a nuestra cultura e identidad para poder realizar estos vínculos, ¿no? Entonces, en este Pachacuti, el Aptapi es una forma para nosotros de comunicarnos y de hacer el intercambio de los conocimientos, ¿no? Escuchando, reflexionando, etcétera. Hablando también es muy importante, es nuestra responsabilidad el diálogo. Entonces, estamos basados cerca de Tiwanaku, que es la ciudad, como les había comentado, tiene más de 10.000 años de antigüedad, según autores como Arturo Poznaski, que ha determinado a través de la arqueoastronomía, que es muy antigua, que tiene más de 10.000, ¿no? años. Pero, claro, existen otras teorías también. De cualquier manera, Tiwanaku es básicamente el origen ancestral como el libro que él ha publicado que titula Tiwanaku, la cuna del origen, o la cuna o el origen del hombre americano, ¿no? Del hombre de este continente, de Abya Yala. Entonces hay diferentes prácticas culturales que se basan en lo que se refieren las prácticas culturales de observación y su relación con la naturaleza no humana, ¿no? Esto que estábamos hablando del Pachagrama y demás tiene que ver mucho con los indicadores naturales. Pachasarayatiña también es la esencia nuestra y es básicamente para la producción agrícola espiritual ancestral, como les mencionaba del Pachagrama, pero tiene básicamente el objetivo de la vida, ¿no? La vida misma como un tipo de ciencia que nos ayuda a seguir viviendo. Entonces, para poder, digamos, encontrar las maneras, ¿no? Como parte del método, digamos, también hemos escrito y respondido a convocatorias para entender y para poder, en esta, digamos, coexistencia, hemos respondido a convocatorias, hemos ganado convocatorias para tener bueno, son proyectos, pero nosotros no lo entendemos como un proyecto, sino lo entendemos como wakichawis, ¿no? Que básicamente son actividades que realizamos para el futuro, para ver cómo estamos yendo hacia el futuro y organizar, digamos, hemos organizado como 4 proyectos o 4 wakichawis este año, esta gestión del 2024 en enero y en comunidad las estamos ejecutando, ¿no? Entonces, esa presentación que tiene esta idea, ¿no? De mostrar que nuestro método para cumplir nuestro objetivo principalmente ha sido en esta chacana, el Apache, el Aptapi, el Tiwanaku. Un poco más adelante vamos a hablar de Yocoyoco, que es un centro energético que Pachasarayatiña está conectado, y también los Huaquichawis, que son como los proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué resultados hemos obtenido en todos estos años de investigación permanente diaria? O sea, no solamente son los eventos, sino es cuando después de los eventos nos vamos a dormir, nos soñamos, al día siguiente en la madrugada también conversamos, ¿no? Tenemos varias formas de interrelacionarnos. Entonces, son 4, digamos, los proyectos, como habíamos mencionado, que están en desarrollo, especialmente 2 como había mencionado, el proyecto o el Wakichawi de Brown, ¿no? Y el de Claxo, estos dos, en las dos partes, derecha e izquierda de la chacana que estoy mostrando acá, son los que están financiados. Estamos hablando de en total $50,000, que de hecho no es mucho, sin embargo, está ayudando, digamos, a lograr cumplir los objetivos para poder encontrar
lo que las preguntas de investigación se han planteado. Entonces, Brown está financiado por la Universidad de Brown de Estados Unidos, que es una de las universidades de las Ivy Leagues, que son de las mejores universidades de Estados Unidos y que son definitivamente elitistas, pero tienen un alto compromiso, digamos, y un alto rigor científico. Entonces, nosotros hemos presentado nuestro proyecto, ha sido aceptado el proyecto y particularmente hemos recibido el financiamiento que ha ayudado a estudiantes, pero también profesionales, jóvenes, hombres y mujeres, indígenas que han participado, ¿no? Digamos, quechuas de la nación, de las naciones del norte Potosí, por ejemplo, como es el caso de em, Sergio Romero Nina, o también de la Ciudad del Alto, o profesor Isaac Mamani, Yujra, o Mercedes Saigua, también han participado y han recibido todo lo que se refiere a los viáticos, los pasajes, sus honorarios, etcétera, ¿no? Entonces, por el otro lado, el proyecto Brown tiene la intención de identificar las obstrucciones a la acción climática y a los roles de los actores clave en Bolivia y se han planteado, estamos mostrando los resultados, se han realizado 84 entrevistas y 32 encuestas, ¿no? Estamos justamente en el proceso de análisis de los datos y es un proceso constante de ir paso a paso durante toda la investigación y, como había mencionado antes, de rigor científico y siempre de mantener nuestra línea que es basada en la cosmovisión y la sabiduría ancestral espiritual, ¿no? Cada reunión comenzamos con una solicitud de permiso, así como lo hemos hecho en esta exposición para este congreso. Entonces, Claxo está también avanzando, es más reciente Claxo y se ha realizado un encuentro de yapuchiris, de dos yapuchiris de dos comunidades en Tarija, ¿no? Allí ha habido un evento y ha habido un encuentro entre estas dos personas, pero también muchas otras personas que vienen de países como Perú, de Ecuador, de México, de Argentina, que han podido así intercambiar, interactuar, formar redes y lograr los intercambios en este tiempo. Entonces, es un resultado que estamos presentando en este congreso que los yapuchiris son los agricultores, pero son también observadores agroclimáticos. Son similares a los yapucamanis, que serían parte de la organización comunitaria. Anualmente cambian las autoridades en las comunidades aymaras y uno de los responsables, en este caso de la agricultura, es el yapucamani. Sin embargo, hay algunos agricultores que no solamente trabajan intracomunidad, sino también intercomunidades. Entonces, ese sería un yapuchiri que tiene una escala mayor y hay encuentros de yapuchiris y están interactuando y compartiendo información. Es el modelo yapuchiri, así reconocido por diferentes organizaciones. Hay varias publicaciones, hemos trabajado con ellas, especialmente en Kutusuma, bueno, y también Micaya, justamente hay publicaciones y por ejemplo, la FAO ha reconocido. En Micaya ha trabajado Isaac Mamani, allí en Kutusuma ha trabajado Egler Guarachi y otras personas que están en el grupo Pacho Saraya y Atiña, ¿no? Entonces, el nombre de nuestro proyecto, o nuestro Huaquichawi en Claxo, es Agropolítica Espiritual Ancestral Territorial. Entonces ya hemos logrado alcanzar varios resultados que van a ser publicados y estamos mostrando, digamos, los avances, ¿no? Aquí en este congreso para ustedes que están en estas dinámicas del Congreso de Ciencias Ambientales. Hay otros dos proyectos o akichawis, el proyecto TAWA, por ejemplo, que se refiere a la descolonización epistemológica del concepto ambiente. ¿No? Todos nosotros venimos de ciencias ambientales, sin embargo, también nosotras estamos discutiendo el concepto ambiente, ¿no? Desde Estocolmo, por ejemplo, en 1972, cuando se ha planteado esta relación entre el ser humano y el resto. Pero en realidad nosotros estamos dentro de lo que significa la pacha o la naturaleza, también somos seres naturales. Entonces, discutimos estos aspectos de una manera científica más profundamente y también la descolonización epistemológica, ¿no? Es una forma de entender. Y esto está en una de las preguntas del proyecto de Brown, en la primera pregunta y en la encuesta también.
¿no? Entonces, ahí estamos trabajando esto con universidades como en Estados Unidos, en Uruguay y en Bolivia. Entonces, somos como cuatro universidades que estamos trabajando justamente con estos temas. Esta presentación es una visión amplia, panorámica de todo lo que estamos realizando para ustedes, ¿no? Bueno, el otro Huaquichahui o proyecto es Jata, que son semillas de queñua, bueno, las queñuas, Polylepis sp. Esas son especies que forman bosques, es la planta leñosa que crece a mayor altitud en el mundo y es ecológicamente hablando con una alta capacidad de generar condiciones para permitir la vida de diferentes otros organismos como aves que solo anidan en la queño, etcétera. Entonces, estos vamos a plantarlos cerca de una laguna en Cutuzuma. El proyecto está a cargo de Sergio Romero Nina y van a, ¿cómo se llama?, proteger a la laguna, que es como un instrumento de medición, un instrumento que ayuda a medir el clima, ¿no? Local, para entenderlo mejor. Entonces, en ese sentido, ellos observan los yapuchiris y los yapucamanes, la totora, ¿no? Ellos tienen su propio mecanismo para entender. Entonces, esos son los cuatro proyectos que es resultado de toda esta articulación, resultado de todo este trabajo que hemos hecho en comunidad y los presentamos aquí para ustedes, ¿no? Em, entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que hemos llegado actualmente? ¿No? Como les había mencionado al principio, nosotros estamos conectados bueno, en esta chacana se puede ver, ¿no? Achachilanaca. Achachila es como mayor, anciano, muy antiguo, y la terminación naca se refiere a los abuelos, ¿no? Muchos abuelos, varios abuelos, y son nuestros ancestros, como las montañas, por ejemplo. Yo nací frente a la Chachila, a Illimani, ¿no? Es mi abuelo, es mi protector. Siempre he estado ahí todos los días de mi vida que he estado viviendo allá en La Paz, Bolivia, o Chuquiapumarca, ¿no? La reunión de comunidades del espíritu de la Papa. Entonces allá el Illimani ha estado. Entonces es la chachila, ¿no? Ese es el concepto, digamos, la idea, nuestra forma de entender en nuestra relación, ¿no? Nosotros siempre reconocemos al Illimani como nuestro padre espiritual, como nuestro protector, ¿no? Es un espíritu que nos protege, somos también el mismo espíritu. En ese sentido, bueno, ahí está el tema de la Hayunaka, ¿no? Que es el título de esta presentación. Y estamos hablando de ciencia. O sea, por ejemplo, la ciencia particular, por ejemplo, puede ser la historia o la sociología o otras ciencias como sociales, pero también la física cuántica, ¿no? Permite entender el tema de la Hayunaka. Entonces, aquí más o menos se plantea mucho de lo que es la Hayunaka. Hayu es espíritu y Naka, como había mencionado, es lo plural. Entonces, hay muchos espíritus, somos muchos espíritus, ¿no? Formamos tal vez un gran espíritu, pero Felipe Quispe decía, no hay espíritu el espíritu, solo hay espíritu la materia. Entonces, esto nos ha ayudado también como antecedentes en diferentes otros congresos donde hemos planteado específicas investigaciones, bueno, vamos a presentar próximamente en la Reunión Internacional de Sociología, y también hemos presentado en el MUSEF, que es el Museo de Etnografía y Folclore en La Paz, y que es bueno, un evento, un congreso que va a diferentes partes de Bolivia, ¿no? Sí, es itinerante. Entonces, en ese sentido, la idea esta de los espíritus, ¿no? Se plantea aquí en las conclusiones. Los oiwiris, por ejemplo, que están en la parte superior de esta chacana que les estoy mostrando, son espíritus protectores que crían la vida, ¿no? Digamos, desde que nacemos también, especialmente en temas de la producción, ¿no? A nosotros, a nosotras, nos ha demostrado que cuando nosotros estamos hablando en las reuniones, interactuamos, siempre nos guían para llevarnos hacia cierta armonía, equilibrio, cuando a veces uno está muy agresivo o menos agresivo, entonces hay un equilibrio, ¿no? Hay muchos que escuchan, otros que hablan, otros que reflexionan, otros siempre están aportando, entonces más o menos los uyuiris nos están cuidando, ¿no? Para que haya eh, buenas, digamos, intenciones, para que nos recordemos que estamos trabajando para la vida. El Tantachawi,
es lo que les estoy mostrando aquí en la parte izquierda, se refiere al encuentro de todos nosotros, ya sea virtual o físico, pero en preferencia es presencial, ¿no? Hemos tenido una reunión en enero física y vamos a tener otra reunión en enero de la próxima gestión. Entonces, ahí es donde nos encontramos, donde, como dice Sergio Romero, nos encuerpamos, es decir, nos abrazamos, tratamos de relacionarnos más humanamente, ¿no? Conformando un ayllu, porque básicamente somos como una comunidad, pero son varias comunidades, por ejemplo, Jata y otras, ¿no? Hay otras organizaciones ahí, bueno, cada una es una comunidad, entonces forman como un ayllu y formamos también marcas y demás a nivel, digamos, continental, la Via Yala, como había mencionado antes. Entonces, el Tantachawi es el concepto que se refiere a nuestras reuniones de personas, ¿no? Ahora, Chichilanaca son estas entidades tutelares protectoras, ¿no? Que nos cuidan y que nos dan dirección a partir de las relaciones. Nosotros estamos vinculados a Yocoyoco, que es un centro energético cerca de Tiwanaku, ¿no? Nos debemos a este centro energético donde hacemos ceremonias con abuelo Lucas y otros amautas, que son los sabios, y que nos conectamos ahí, nos une ahí. Nosotros hemos ido a limpiar toda esta área con la organización JATA dirigida por Marcelino Machicado. Entonces, es toda una, digamos, toda una conformación de entidades que les mostramos aquí divididos como en cuatro, ¿no? La Hayunaka es eso, ¿no? Somos todos los espíritus, todos los que estamos en estos cuerpos, estamos en este planeta y estamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Entonces, es una forma de entender la vida, digamos, de cómo nos estamos escuchando, cómo ustedes me escuchan, cómo estoy hablando, y así cómo podemos seguir construyendo e interactuando conjuntamente, ¿no? Entonces, esta es la idea de la camasa también que puede surgir. Camasa es como una energía, ¿no? Yo tengo camasa de oso, por ejemplo, ¿no? Digamos, ahí nos ha traído el Juan Carlos Canaviri, ¿no? El que trae la luz, el conocimiento. Bueno, él nos ha traído esta idea, ¿no? El camasa es como en otras culturas se entiende el tótem, por ejemplo. Entonces, la camasa del oso. Entonces, en ese sentido, hermanos, hermanas, más o menos es lo que hemos venido a mostrarles de una manera eh, muy amplia, digamos, de lo que estamos haciendo y los diferentes trabajos de investigación y las diferentes actividades, ¿no? Aquí hay bastante bibliografía que se basa en los trabajos de los hermanos Bautista, Juan José Bautista, Rafael Bautista, y también Simón Yampara, que es también un catarista. Por otro lado, también a Fernando Guanacuni y hay otros autores más que nos relacionan, digamos, con lo que estamos construyendo acá. Entonces, bueno, espero realmente que haya servido para poder intercambiar información y estamos siempre en contacto. Mi nombre es Mori Romero, mi correo electrónico es romero.mori, MOORY, @gmail.com. Y bueno, un gran jayaya para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Jayaya al Congreso de Ciencias Ambientales. Jayaya.